Se escucha una voz, clara, sin aviso. Jimbo, sé dónde estás. Tengo una foto tuya. Silencio. 1 segundo. 2. Y entonces, el sonido. Algo golpeando contra una superficie dura. Plástico rompiéndose. Metal doblándose. El ruido inconfundible de alguien destruyendo su propia computadora con las manos. Sin pensarlo, sin parar, como si eso fuera a arreglarlo todo. Pero no lo iba a arreglar, porque el problema no estaba en la computadora. Para entender cómo llegó el investigador a ese momento, hay que empezar por las llamadas. Porque todo empieza con una llamada ordinaria que llega en el momento menos esperado, cuando una persona mayor está sola en casa y el teléfono suena con un número desconocido. Jimbo operaba desde Boca Chica, un municipio costero en las afueras de Santo Domingo, en la República Dominicana. No desde un call center corporativo con supervisores, ni desde una oficina con estructura formal. Desde su propia casa, con una laptop, un teléfono y un guión tan simple que resulta perturbador cuántas veces funcionaba al día. La estafa se conocía como el accidente del familiar. Y era exactamente eso. Una llamada llegaba al teléfono de una persona mayor en Estados Unidos. Al otro lado, una voz joven, agitada, al borde del llanto. Mamá, mamá, tuve un accidente de auto. El nombre lo adivinaban con el primer intento. Si la persona respondía con preocupación genuina, ya tenían todo lo que necesitaban. Si no encajaba, ajustaban, probaban otro nombre. La llamada continuaba con paciencia calculada hasta que algo funcionaba y la víctima bajaba la guardia. Pero eso no era lo peor de todo. Lo peor entraba después, con otra voz completamente diferente, más grave, más autoritaria. Otro estafador presentándose como sargento, como detective, como funcionario del tribunal, con el tono exacto de alguien que ha practicado esa misma presentación cientos de veces hasta que sonaba completamente indistinguible de algo real. Su hija estuvo involucrada en un accidente serio. Hay una mujer embarazada en el hospital. Si quiere que salga antes del cierre del juzgado, necesitamos procesar la fianza ahora mismo. Y entonces llegaba la instrucción que hacía funcionar todo el esquema, la que convertía una llamada perturbadora en una trampa casi imposible de escapar. No comente esto con nadie. Es por la confidencialidad del caso. Esa frase aislaba a la víctima de forma quirúrgica. Le impedía llamar al familiar real para verificar. Le impedía consultar con alguien que pudiera decirle que todo era mentira. El miedo hacía el resto. Y personas que en circunstancias normales nunca habrían tomado una decisión así, enviaban dinero antes de terminar de procesar lo que estaba pasando realmente. Lo que el investigador encontró en los primeros días de observación cambió completamente la escala de lo que esperaba encontrar. Y lo que encontró a continuación fue aún más inquietante. Había víctimas que ya estaban en camino al banco cuando el investigador las identificó, que ya habían retirado efectivo, que ya habían enviado un primer pago y esperaban instrucciones para el segundo sin sospechar nada. El investigador interceptó algunas de esas llamadas justo a tiempo. Marcó directamente a las víctimas antes de que el ciclo se completara. Lo que acaba de pasar no fue real. Llame a su familiar ahora mismo para verificar que está bien. La mayoría respondía con alivio inmediato seguido de confusión. A veces vergüenza por haber estado a punto de caer en algo así, pero también alivio genuino. El alivio de alguien que acaba de evitar algo que habría sido muy difícil de revertir. Pero no todas pudieron ser salvadas a tiempo. En un caso específico, el dinero ya había cambiado de manos físicamente antes de que el investigador pudiera intervenir. Un intermediario lo recogió en persona en un punto acordado. Mom, I had a car accident. Huh? I had a car accident, Mom. Is this Linda? It's me, Linda. Una persona real, en una esquina real, recibiendo el efectivo de una víctima que creyó estar salvando a su familiar de una situación desesperada. Case number It's the number 2. 2? The letter B as in boy. Can you read that back to me? Parte de ese dinero nunca se recuperó, y fue ese caso concreto el que hizo que el investigador decidiera ir mucho más adentro de lo que había planeado inicialmente, que dejara de observar desde la periferia y buscara entrar directamente. Suscríbete si quieres ver más investigaciones como esta.
porque lo que encontró después fue aún más perturbador de lo que esperaba encontrar. El investigador identificó los dispositivos que Jimbo usaba para operar día a día, y con paciencia metódica, sin apresurarse, sin hacer ningún movimiento que pudiera alertar al objetivo, encontró acceso al sistema. Lo primero que escuchó fue la voz de Jimbo en tiempo real, no hablando con víctimas, hablando con alguien al fondo de la habitación, riendo, haciendo comentarios casuales sobre las llamadas que acababan de terminar, con la despreocupación absoluta de quien lleva tanto tiempo haciendo algo que ha dejado de percibir el peso real de lo que hace. Y entonces el investigador encontró algo que no esperaba en absoluto. La cámara web del dispositivo estaba activa y completamente accesible. La encendió, y ahí estaba Jimbo, en su casa, en Boca Chica, sin saber absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo en ese momento desde el otro lado de su propia pantalla. El investigador no actuó de inmediato. Eso habría sido un error que habría terminado el acceso antes de que valiera la pena. Esperó días, observó. Aprendió la rutina completa, el entorno físico, los momentos en que Jimbo estaba solo y los momentos en que había otras personas presentes en la misma habitación. Lo que fue acumulando durante esos días construyó un retrato que iba mucho más allá de una persona, haciendo llamadas fraudulentas desde su casa. Jimbo era el más impulsivo del grupo, el que perdía la compostura cuando una víctima no seguía el guión esperado, el que subía la voz, cambiaba de táctica, improvisaba con una energía que resultaba profundamente perturbadora de observar en silencio total desde el otro lado. A través del micrófono, el investigador escuchó conversaciones internas que revelaban cómo funcionaba la operación desde adentro, cómo se distribuían los ingresos entre los participantes, quién daba las instrucciones finales, qué hacían exactamente cuando una llamada se complicaba demasiado o cuando una víctima empezaba a dudar antes de completar el pago. Era una operación pequeña pero implacablemente constante, docenas de llamadas diarias. La mayoría no llegaban a ningún lado y terminaban con un cuelgue o con alguien que no respondía el guión. Pero las que sí llegaban bastaban para mantener todo el esquema funcionando semana tras semana. Y ahí fue exactamente cuando el investigador eligió el momento para actuar. Jimbo estaba en medio de una llamada activa, cuando la voz llegó desde su propia computadora, no desde el teléfono que tenía en la mano, no desde la puerta, desde el altavoz del dispositivo que tenía frente a él y que usaba cada día como si fuera una herramienta completamente segura y privada. Jimbo se detuvo en seco, miró la pantalla. No había ninguna ventana abierta, ninguna aplicación activa que explicara de dónde venía esa voz. Sonríe para la cámara. Lo que siguió fue completamente visible en tiempo real a través del feed que el investigador todavía tenía activo. Jimbo se movió hacia atrás en la silla de forma instintiva. Miró hacia los lados de la habitación. Levantó lentamente los ojos hacia la pequeña cámara en la parte superior de la pantalla. Y en su expresión ocurrió algo que el investigador describió después como el momento exacto en que alguien comprende que la situación que creía controlar completamente se había invertido sin que lo notara, sin que pudiera hacer nada para impedirlo. Sé dónde estás. Tengo una foto tuya. Estás en la República Dominicana. Jimbo cerró la laptop. Luego la abrió. Luego la cerró otra vez. Y entonces hizo algo que el investigador no había anticipado en ninguno de los escenarios que había considerado con anterioridad. La levantó con ambas manos y la golpeó con fuerza contra la mesa. El sonido llegó con total claridad a través del micrófono del segundo dispositivo que seguía activo en la misma habitación. Plástico, crujido seco e irreversible. El impacto repetido de alguien que cree que destruir el hardware es suficiente para borrar lo que acaba de pasar, para deshacer semanas de observación silenciosa, para volver al estado anterior donde nadie sabía quién era ni desde dónde operaba. Después, silencio total en la habitación. Pero lo que vino exactamente 20 minutos después fue lo más revelador de toda la operación, y lo que nadie esperaba. El investigador esperó sin moverse del sistema, sin hacer ningún ruido, sin intervenir. 20 minutos después, se escuchó un sonido perfectamente familiar. El tono de inicio de un sistema operativo arrancando desde cero. Jimbo había abierto la segunda computadora, completamente convencido de que la primera había sido el único dispositivo comprometido, convencido de que al destruirla físicamente había cortado la conexión de forma definitiva e irrecuperable, y el investigador todavía podía escucharlo con total claridad. Lo que grabó a continuación fue, en sus propias palabras, el momento más valioso de toda la investigación,
Jimbo marcando un número desde ese segundo dispositivo, probablemente su jefe directo. Y en esa conversación, con la voz inconfundible de alguien que no sabe cómo procesar lo que acaba de vivir, describiendo cada detalle de lo que había pasado en los últimos 20 minutos, como si necesitara contárselo a alguien para terminar de creerlo él mismo. No quiero trabajar ahora mismo, hermano. Ma'am, are you done, ma'am? Are you done? No, I'm not done. I haven't even started to say it yet. Me rompí la computadora, me dijo mi nombre, me dijo exactamente dónde estaba. Desde ayer tenía mi cámara encendida y yo no sabía absolutamente nada. Una pausa larga. El silencio de alguien procesando algo que no tiene forma sencilla de explicar. No voy a mentir, estoy asustado ahora mismo. No quiero ni trabajar desde la casa. El investigador grabó cada segundo de esa conversación sin interrumpirla ni una sola vez. No como material para una confrontación adicional, sino porque en ese audio, sin filtros, sin guión preparado, sin nadie diciéndole qué decir, estaba la realidad completa y sin editar de lo que significa descubrir que alguien te ha observado desde tu propio dispositivo durante días enteros sin que lo supieras. El mismo miedo que Jimbo había fabricado deliberadamente en cientos de personas mayores que no le habían hecho absolutamente nada. Ese miedo, en ese momento preciso, era completamente y únicamente suyo. Pero la conversación reveló algo más que el investigador no esperaba escuchar en absoluto. Mientras Jimbo describía el incidente a su jefe, mencionó algo casi al pasar, como una referencia secundaria, una alusión a otra operación activa en ese momento. Otro esquema diferente, otro grupo trabajando en paralelo con un método completamente distinto al del accidente del familiar. Nombres que el investigador no había encontrado en ninguno de los archivos revisados hasta ese momento de la investigación. Había más. Siempre hay más detrás de lo que se ve inicialmente. Esa información amplió la investigación en una dirección que el investigador todavía estaba documentando con cuidado cuando decidió publicar esta parte de la historia. Lo que significa que esto no termina aquí. Las víctimas identificadas durante el proceso recibieron contacto directo. Las que habían perdido dinero fueron orientadas sobre cómo reportar el fraude ante las autoridades y cómo proteger sus cuentas bancarias de accesos futuros. Los casos donde el dinero había cambiado de manos físicamente a través de un intermediario fueron documentados en detalle y entregados a organizaciones especializadas en apoyo a víctimas de fraude financiero. Jimbo desapareció de los sistemas que el investigador monitoreaba después de esa confrontación. Si continuó operando desde otro dispositivo, con otro número, desde otra dirección, es algo que resulta imposible controlar completamente desde afuera. Estos grupos son adaptables por naturaleza. Se mueven cuando sienten presión, cambian de método cuando uno deja de rendir. Y lo más inquietante de todo no es que Jimbo existiera, es que ahora mismo, en este preciso momento mientras están viendo esto, hay alguien en algún lugar marcando un número de teléfono, ensayando en voz baja la misma frase con la que siempre empieza todo. Mamá, tuve un accidente. Suscríbanse para ver más investigaciones como esta. La siguiente va mucho más adentro, y hay conversaciones grabadas de esta operación específica que todavía no se han podido mostrar completamente. Esto no termina aquí.